agradecer el que por fin podamos presentar este plan. Como ha dicho antes el director general de Salud Pública, es un plan que se empezó a trabajar en 2020 y que por fin ha visto la luz. Con lo cual, yo por lo menos, y creo que todos los que estamos aquí, estamos muy contentos. A mí me va a tocar presentar el programa de la jornada, lo tenéis. Vamos a tener primero una conferencia inaugural, que es a cargo del doctor Javier García Samaniego, y a mí me va a tocar presentarle. Antes, hablando con él, me ha dicho que lo presente como un hepatólogo, que además es amigo mío y que es del Madrid, pero yo me había traído un papelito con unas palabras, y creo que debo de leerlo porque lo merece, ¿no? Entonces, mirar, Javier García Samaniego es actualmente jefe de sección de hepatología del Hospital Universitario de La Paz, pertenece al grupo y es jefe del grupo del CIBER de enfermedades hepáticas y digestivas de su hospital. Y sobre todo, lo más importante para lo que estamos hoy aquí, creo yo, si cabe, es que es coordinador de la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España. Esta es una alianza que él nos contará ahora, pero que integra a sociedades científicas y asociaciones de pacientes que están involucradas en la eliminación de las hepatitis víricas. Desde hace más de 2 décadas, Javier participa en la elaboración de guías de práctica clínica y de tratamiento de hepatitis virales. Es una persona a la cual todos hemos recurrido en algún momento para que nos ayude en este sentido. Y también ha presentado y participa en numerosos documentos de consenso y en muchísimas más actividades relacionadas. Como os decía, yo creo que lo más importante es la alianza, o por lo menos para mí una de las cosas más importantes es la alianza para la eliminación de la hepatitis vírica. Él se hizo cargo de la alianza en 2017, ha trabajado y trabaja para que la hepatitis C siga estando en la agenda pública, y este es un ejemplo, su compromiso en estar hoy aquí con nosotros. Y él trabaja incesantemente para que las administraciones sigan dando los pasos necesarios para acelerar la eliminación de esta enfermedad y que por fin podamos conseguirlo. Está convencido, como muchos otros de los que estamos aquí, de que España será el primer gran país desarrollado en lograrlo, si no bajamos la guardia y sobre todo si conseguimos recuperar el pulso de algunos pasos que hemos perdido como consecuencia de la pandemia de COVID-19. También está convencido de que es una tarea de todos, que debe bajarse hasta el ámbito más local, y por eso impulsa también desde la Alianza el programa de Ciudades Libres de Hepatitis C, el Hep-City Free. En Andalucía contamos con 5 ciudades adheridas a este programa. Creo, si no me equivoco, que Granada fue, junto con Sevilla, de las primeras en incorporarse, que lo hicimos durante la pandemia, y también nos contará cómo se desarrolla esta actividad. Así que nada más, Javier, muchísimas gracias por poder haber venido hoy aquí. Yo sé el esfuerzo que has hecho y te doy paso para que hables esta jornada y darnos una visión general de cuál es la situación actual de la eliminación de la hepatitis C en España. Muchas gracias. Buenos días. Es obvio que Federico es un amigo, ha conseguido sonrojarme, y quería en primer lugar agradecer pues a la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía la invitación para compartir con todos ustedes la presentación del plan de eliminación de hepatitis C en esta comunidad autónoma. Como médico hepatólogo, como coordinador de la alianza, pero ya si me apuran como ciudadano, creo que es un placer y un honor asistir a la puesta en marcha de este plan, que me consta que ha sido un plan arduamente trabajado y peleado, y que ha contado con la dirección de un trabajador infatigable, mejor persona y buen amigo, que es Federico García. Y no voy a pedir un aplauso para él porque los aplausos se los daremos al final, pero que merece desde luego todo el reconocimiento. Vamos a ver. A ninguno de ustedes se les escapa que la hepatitis C, y se ha mencionado anteriormente, pues continúa representando un problema de salud pública de una magnitud extraordinaria. Y según datos muy recientes publicados
por el Observatorio Polaris, la hepatitis C todavía continúa afectando al 0,7 de la población mundial, lo que se traduciría en unos 58 millones de personas. Esta sería la prevalencia global de hepatitis C. Pero es cierto también que este mismo Observatorio Polaris había hecho un estudio de prevalencia en el año 2015 y las estimaciones eran de 71 millones. Luego, en 5 años, la prevalencia global ha disminuido en 13 millones de personas. Por tanto, se dan pasos, como veremos a continuación, en acabar con este problema de salud pública. Pero todavía, en el año 2020, este mismo Observatorio Polaris estimaba que 1,5 millones de personas se infectarían anualmente con este virus y que más de 250.000 morirían como consecuencia de la enfermedad hepática. Perdón. Pero la hepatitis C se cura. Y esta afirmación tan pomposa de que se cura, desde luego abre, como decía Indalecio Sánchez Montesinos, pues la posibilidad de soñar con la eliminación, un sueño que yo creo que está cada vez más cerca. No hay muchas infecciones virales crónicas que se curen en el ser humano. De hecho, yo creo que la hepatitis C es la única susceptible de ser curada. Y eso produce, naturalmente, muchos beneficios a nivel individual, que son de perogrullo, es decir, los enfermos que se curan de hepatitis C se mueren menos de causa hepática. Hay estudios muy elegantes que relacionan también una disminución de la morbimortalidad por otras causas, incluso de riesgo cardiovascular. Naturalmente, mejora la calidad de vida y se eliminan también las manifestaciones extrahepáticas del virus. Y una cosa muy importante con las enfermedades infecciosas, y aquí creo que somos casi todos sanitarios, que se elimina el estigma de la enfermedad. Como tenemos unos medicamentos extraordinariamente eficaces que curan la infección prácticamente en el 100%, piensen que los antivirales de la hepatitis C son más eficaces en curar la enfermedad que muchas vacunas en prevenir la enfermedad que sea. Por tanto, se abre la vía de eliminar la hepatitis C como problema de salud pública. La OMS, en su Agenda de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, ha planteado, y esto lo mencionaba también antes Inmaculada Vázquez, como objetivo el que las hepatitis víricas, tanto la B como la C, pero vamos a centrarnos más en la C, estén eliminadas a nivel global en el horizonte de 2030. Y define la eliminación como una disminución del número de casos en un 90% y una reducción de la morbimortalidad en 2/3. Pero también es verdad que la carrera por la eliminación pues es una carrera desigual. Si uno mira los resultados de este estudio, que es un modelo matemático desarrollado también por los investigadores del grupo Polaris y liderados por Homi Razavi, que es un matemático indio que vive en Estados Unidos muy listo, pues cuando uno hace una coctelera, los dos objetivos básicos de eliminación, 90% de disminución de incidencia, 2/3 de disminución de morbimortalidad, introduce después de que haya un 80% de pacientes diagnosticados y un 90% de estos pacientes tratados, pues esto se introduce en una coctelera, se puede modelizar qué países alcanzarían antes los objetivos de la OMS. Y España, aunque se ve mal en la diapositiva, pues está a la cabeza de la clasificación. De manera que, de acuerdo con las estimaciones de este grupo, en el que no participa ningún español, España sería, como ya se ha dicho, el primer país entre los desarrollados en alcanzar la eliminación de la hepatitis C. Piensen que la clasificación la encabeza Islandia. Islandia es un país demográficamente irrelevante, con 300.000 habitantes, con una muy buena caracterización de la epidemiología de la infección por el virus de la hepatitis C, básicamente en usuarios de drogas, y que, bueno, para que se dé una idea, la población de Islandia es aproximadamente la mitad del área sanitaria del Hospital La Paz, donde yo trabajo. Pueden observar también cómo algunos países que invierten ingentes cantidades de salud, de acuerdo en relación a su Producto Interior Bruto, como Estados Unidos, no alcanzarían la eliminación hasta el año 2050.
Naturalmente todo esto no nace de la nada, y yo creo que como país nos debemos de enorgullecer de las cosas que han ocurrido en estos 7 últimos años. Y digo 7 porque 2015, que yo creo que es una fecha clave, es cuando el Ministerio de Sanidad lanza el Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C en el Sistema Nacional de Salud. Hay un antes y un después de la aprobación del plan. El Ministerio contó con expertos y se produjo, es cierto que era un momento complicado, los pacientes estaban en la calle protestando, demandando tratamientos porque sabían que había medicamentos que curaban, y yo creo que la rapidez de reflejos del por entonces el ministro Alfonso Alonso facilitó el que el plan llegara a buen puerto. Inicialmente se hizo una priorización y se trataron a los pacientes con fibrosis moderada y avanzada, se excluyeron a pacientes con fibrosis leve, pero en 2017, que yo creo que es el segundo gran momento del plan, se produce el acceso universal, es decir, todos los ciudadanos españoles, independientemente de la comunidad autónoma en la que residieran, recibirían un tratamiento que cura. Se incorporaron también en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud 2 nuevos medicamentos antivirales de segunda generación muy potentes, la combinación Glecaprevir-Pibrentasvir y la combinación Sofosbuvir-Velpatasvir, que son los medicamentos que proporcionan la curación en más del 98% de los pacientes. Y es también en 2017 cuando se crea a instancias de mi sociedad científica, de la Asociación Española para el Estudio del Hígado, la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España, que concentra, yo creo que a todos los actores que trabajan en la hepatitis C en España, internistas, microbiólogos, salubristas, sanidad penitenciaria, por supuesto, atención primaria, gastroenterología, sociedades de adicciones y también sociedades de pacientes. Esto nos ha permitido tener números tan importantes como cerca de 160.000 pacientes tratados a 30 de junio del año 22. No les voy a aburrir describiendo las líneas estratégicas del plan, que se resumían básicamente en estas 4, decir que abordaban aspectos epidemiológicos, aspectos terapéuticos, digamos, desarrollar las fantásticas herramientas terapéuticas de las que disponemos para todos los pacientes, abordar también aspectos de I+D+I, y debo decirles que seguramente los médicos, los hepatólogos, los infectólogos, los microbiólogos, con la línea de trabajo con la que estamos más satisfechos es con la 2, es decir, porque gran parte de los pacientes diagnosticados se han tratado y curado, y podríamos a lo mejor rebajar un poco la nota de matrícula de honor a notable alto en el resto de algunas áreas como la búsqueda activa de pacientes. Les decía que el Ministerio actualiza con una periodicidad trimestral el número de pacientes tratados y, fíjense, tiene el buen gusto el Ministerio o la discreción de no poner los nombres de las comunidades autónomas. Como en todo, no todas llevan la misma velocidad de tratamiento y por tanto la misma velocidad de eliminación. Las hay más proactivas que otras, pero las 17 comunidades y las 2 ciudades autónomas de España yo creo que han hecho los deberes en cuanto a número de tratamientos. Aquí ven la media, las comunidades más aventajadas y las menos aventajadas. Pero una cosa que no se nos escapa es que, fíjense, aquí aparecen los pacientes que inician tratamiento pues mensualmente, en periodos trimestrales desde que se inició el plan estratégico. Naturalmente, la efervescencia inicial, la cantidad de pacientes que todos los clínicos teníamos en nuestras bases de datos de los servicios de patología, gastroenterología, enfermedades infecciosas de los hospitales, hicieron que se trataran cifras absolutamente históricas, ¿no? de 10.000 pacientes al trimestre, y esto ha ido lógicamente disminuyendo, y yo creo que se explica no solo por un fenómeno que los clínicos describimos como agotamiento del diagnóstico, es decir, que ya se nos acaban los pacientes diagnosticados y por tanto ya no tenemos pacientes por tratar, sino que también ha habido una ralentización evidente desde marzo de 2020, lo pueden ver aquí, ya no se ha recuperado la cifra de 2.000 pacientes tratados al trimestre. Y esto que ven aquí, que es una pregunta retórica, porque es obvio que la pandemia por COVID-19
ha influido sobre los objetivos de eliminación de la hepatitis C se explica bien en las dos siguientes diapositivas. Este es un estudio, es una modelización, de nuevo los investigadores del grupo Polaris, que introdujeron también en la coctelera lo que ocurriría si se paralizaran un año todas las acciones encaminadas a la eliminación, entendiendo por ellas el diagnóstico, el cribado y el tratamiento. Bien, un año de retraso en la pandemia, de acuerdo con este modelo de Sarah Black, redundaría en un aumento de la mortalidad por causa hepática en 72.000 personas a nivel mundial, un aumento de la incidencia de cáncer hepático en 45.000 personas y un aumento de infecciones virémicas de 600.000. O sea, estas serían, digamos, las consecuencias macro, de acuerdo con el modelo de la interrupción de los programas de eliminación como consecuencia de la pandemia. Pero estos son datos, esto no es un modelo. Fíjense los datos de pacientes tratados en mi comunidad autónoma desde el año 2025 hasta el año 2021. Lógicamente, después de la efervescencia inicial, van bajando el número de tratamientos, pero fíjense que los tratamientos de los dos últimos años, 2020 y 2021, no llegan a 1.000 y sumados son menos de los pacientes tratados en 2019. Luego, es evidente que algo tenemos que hacer para recuperar el ritmo de tratamiento. Y esta es un poco la foto de la hepatitis C en nuestro país. El Ministerio encargó una encuesta de seroprevalencia que tiene el gran mérito de que las 50 provincias españolas participaron en él, o sea que todo el territorio nacional está representado. Quizá tenga, la N no es espectacularmente buena, es algo inferior a 10.000 sujetos, y esta es un poco la foto, es decir, el diagnóstico serológico de hepatitis C de las personas que participaron en la encuesta de seroprevalencia, que eran aquellas que iban a sus centros de salud, o sea, no eran pacientes que pertenecían a colectivos vulnerables, es decir, eran pacientes que frecuentaban el sistema sanitario. La prevalencia de infección serológica, como digo, era inferior al 1%, 0,85. La prevalencia de infección virémica, es decir, de infección activa de pacientes con PCR positiva, era del 0,22. Esto estaría traduciendo ya en una infección con una tasa de cronicidad tan alta como la hepatitis C, el impacto de los antivirales sobre la población española, 0,22, y habría una fracción no diagnosticada del 29%. También la AEH en sus guías se hizo eco de estas cifras y estimó que podría haber unas 75.000 personas en el ámbito de la atención primaria, que tendrían infección por virus C activa, y que al menos un tercio de ellas, de acuerdo con las previsiones del Ministerio, podrían estar infectadas y no saberlo. Antes creo que he oído que en Andalucía serían unas 3.000, 22.500 en España. Y la encuesta nos daba algunas pinceladas interesantes. Por ejemplo, insisto, de personas que van a los centros de salud y que no pertenecen a colectivos vulnerables. Por ejemplo, que la hepatitis C es epidemiológicamente irrelevante en personas por debajo de los 20 años, es 0. La prevalencia de infección activa entre las personas, hombres y mujeres, entre los 20 y los 30 años es 0 igualmente. Es muy baja, por debajo del 0,1 entre los 30 y los 40, pero sí que esto nos orientaría para plantear estrategias de cribado poblacional. Sería bastante más alta a partir de los 50 años y por encima de los 60, sobre todo en los varones, con cifras de prevalencia de infección virémica que podrían estar en torno al 1,5%. El Ministerio también, en plena pandemia, lanzó la guía de cribado, apuntalando una serie de cosas que yo creo que son obvias y que también han mejorado el diagnóstico de la hepatitis C, fortalecer el diagnóstico de la infección en un solo paso. Federico García ha sido el promotor, no solo en Andalucía, sino en el resto del Estado, de que esto se generalizase, y un estudio que él coordinó. En el año 2019, solo un tercio de los hospitales españoles hacían diagnóstico en un solo paso, es decir, en una sola muestra de sangre diagnosticar anticuerpos y PCR, mientras que 3 años después ya lo hacían el 80%. También la guía de cribado incidía en la búsqueda de personas con prueba de anticuerpos de hepatitis C que estaban perdidos en el sistema, hacer actividades de promoción de cribado dirigidas a población general, pero centraba todo en los pacientes con factores de riesgo. De hecho, la guía
se acaba de actualizar, y esta información que les pongo en la diapositiva es pues, de julio de 2022, y la guía de cribado de hepatitis C del Ministerio de Sanidad sigue sin recomendar el cribado en personas sin exposiciones de riesgo, y se basa en un informe que se encargó a la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Sistema Nacional de Salud, que no encontró evidencia clínica y de seguridad del cribado poblacional de esta enfermedad, pero yo creo que esto es cuanto menos discutible. Es cierto que se han añadido nuevas poblaciones y situaciones en las que se debe priorizar el cribado, personas sin hogar, personas que acuden a urgencias por sobredosis de drogas ilegales y pacientes con trastorno mental grave. Pero tenemos muchas evidencias, en España y fuera de España, de que el hacer algún tipo de actuación de cribado poblacional es coste efectivo. Ya los CDC hace 10 años pues, alertaron sobre la importancia de hacer un cribado en los baby boomers, es decir, en los pacientes nacidos entre el año 45 y el año 65, y en España varios investigadores españoles han apuntalado también esta idea. Las comunidades autónomas en las que descansan las competencias de salud pues han hecho sus deberes también de forma desigual. Aquí aparecen coloreadas en verde las 5 comunidades autónomas que tienen planes de eliminación aprobados, y incorporamos naturalmente Andalucía. Cataluña y Aragón, que fueron las primeras, no incorporan ninguna actuación de diagnóstico oportunista o de cribado oportunista, pero Galicia, que presentó su plan hace escasamente un mes, y Andalucía sí van en esta dirección y apuntalan actuaciones de diagnóstico oportunista etario en personas que se acercan a sus centros de salud, al Sistema Nacional de Salud. De una manera que además no debe de impresionar negativamente a los especialistas en salud pública, que muchas veces, lo comentaba antes con el doctor Pineda, los saludistas, cuando oyen la palabra cribado, se asustan pensando en que es un cribado de hepatitis C, es como un cribado de cáncer de mama o un cribado de cáncer de colon, que es llamar a los pacientes, colonoscopia, mamografía. No, esto es una actuación de diagnóstico oportunista, o sea, una persona que acude a su centro de salud y no tiene la hepatitis C, echa que aparezca por defecto en el petitorio de análisis y que se le haga la hepatitis C, si naturalmente da su consentimiento para hacerlo. El plan andaluz abunda en esta estrategia, en un primer paso hacer diagnóstico oportunista, y además abre la puerta en una segunda fase hacerlo de manera generalizada en los grupos de edad que van de 40 a 69 años. La Alianza, naturalmente, apoya, aplaude y está de acuerdo con esta actuación, porque considera que todos los mandamientos se resumen en dos. Es decir, uno tiene que, por supuesto, actuar en los focos primarios, en las poblaciones vulnerables, que son el desarrollo natural de la infección, pero tiene que hacer alguna actuación también en la población general a través del diagnóstico oportunista etario. Y decía antes Federico que esto es una labor de todas las administraciones, y por eso también desde la Alianza se ha lanzado algo que de alguna manera mimetiza la iniciativa de Fast Track Cities del VIH, que es el Hep-City Free, que es un movimiento que busca que las ciudades lideren la lucha por la eliminación de la hepatitis C en nuestro país, de nuevo con la idea de ser el primer gran país en acabar con esta infección. Y se trabaja con dos objetivos fundamentales: por un lado, lo que los anglosajones llaman el awareness, ¿no? la comunicación y sensibilización a la población general, con campañas que se pueden hacer desde las marquesinas de los autobuses hasta incluso las puertas de los centros de salud, por supuesto, de los albergues, de los centros de adicciones, de los comedores sociales, para la detección de casos no diagnosticados, e incidir también con todas las ONGs que trabajan codo con muchos servicios municipales en hacer iniciativas de microeliminación, también actuando en una cosa que además es un mandato de la OMS, que es en simplificar y descentralizar tanto el diagnóstico como el tratamiento de la hepatitis C. Y es cierto que Galicia, que es mi comunidad autónoma, yo llevo en el exilio madrileño más de 30 años, pero yo soy gallego de origen. Galicia y Andalucía son las comunidades autónomas que tienen más ciudades adheridas, en Sevilla, Granada, Córdoba,
Écija y Málaga están incorporadas al programa EPSI-PIFLI. El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero, alcalde de Vigo, famoso por la iluminación de su ciudad durante las Navidades, también dio todo el apoyo institucional a la Alianza y nos recibió el año pasado con motivo del Día Mundial de la Hepatitis C. También desde la Alianza hemos hecho algunos llamamientos para aprovechar el que todos los ciudadanos españoles tendrán que pasar alguna vez o más de una vez para vacunarse en sus centros de salud para hacer algún cribado sistemático de hepatitis C, pero esto, las dificultades de la pandemia pues lo han dejado de momento en un desideratum. Y también, como decía Federico, hemos puesto la hepatitis C en la agenda pública. La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, pues abrió las puertas del Congreso para que celebráramos una jornada compartida con una organización europea, representada en este caso por el profesor Rafael Esteban, de eliminación de las hepatitis C a nivel de la Unión Europea, y conseguimos también, como digo, el seguir con lo difícil que es en momentos de pandemia el que nuestros responsables sanitarios no se olvidaran de la hepatitis C. Termino ya. Creo que España, y insisto pomposamente en esto, pero yo creo que es una realidad, está ante la oportunidad de convertirse en el primer país en eliminar la hepatitis C como problema de salud pública, pero no todos son luces. Es decir, el diagnóstico de hepatitis C no es del todo satisfactorio todavía en nuestro país y se estima que entre 20 y 30.000 personas pueden estar infectadas y no saberlo. Es obligación nuestra el buscarlas, porque si las buscamos y las encontramos, las trataremos y las curaremos, porque tenemos herramientas para ello. Hay consenso entre todas las sociedades de que la eliminación requiere de una estrategia dual, macro y micro, y de acuerdo con esta estrategia, que defendemos yo creo que ardorosamente desde la Alianza, la guía del cribado del Ministerio de Sanidad resultaría subóptima para abordar la eliminación en los plazos que tenemos planteados como reto. Y, por último, decir que el abordaje de planes específicos de eliminación por parte de las comunidades autónomas son fundamentales, especialmente recogiendo estos aspectos de diagnóstico en un solo paso, descentralización, simplificación y diagnóstico oportunista etario. Y permítame que les haga este pequeño spoiler, porque ahora se va a hablar profusamente de esto, que el plan para la eliminación de la hepatitis C en Andalucía es un paso adelante muy importante, que por la importancia demográfica de esta comunidad autónoma yo creo que va a servir de guía y de tirón para que el resto de las comunidades, en una competencia sana, sigan a esta estela y podamos eliminar la hepatitis C más pronto que tarde. Muchas gracias a todos.